Pero mientras, busque Filipenses capítulo 3 y vamos a leer versículo 13 hasta el 17, hermano. Dice de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos, ¿verdad que sí? Nosotros hemos visto en Pablo, hermanos, un cambio total, un cambio drástico en su manera de pensar. Y de ahí nosotros fue donde nosotros empezamos. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, o somos ayudados por Dios para cambiar nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de actuar, cambiará nuestra manera de comportarnos, cambiará nuestra manera de sentir, nuestras aficiones, hasta nuestros dolores cambiarán. Amén, hermano. Lo que ahora te duele, el día que tu mente cambie, tú vas a decir, y por eso realmente yo me estaba muriendo, por esa situación o por ese dolor. ¿Por qué? Porque tu mente habrá cambiado. Y ahora para ti otras cosas serán más importantes que lo que hoy tal vez sea para ti un mar en el que te estás ahogando. Amén. Entonces eso es de lo que hemos venido hablando y lo hemos visto en el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cómo comenzó lo que nos expresa el apóstol Pablo? Cómo él, en su biografía, que en unos cuantos versículos nos ha puesto a nuestra disposición, cómo comienza él diciendo o señalando que comenzó en él el cambio. Él no conocía el amor de Dios, o al menos no como Dios se lo quería entregar. Conocía al Dios de la ley, conocía al Dios del Antiguo Testamento, pero no conocía la obra máxima del amor de Dios que se llama Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, esa fue su máxima expresión de amor. Porque San Juan sigue diciendo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, esa es la expresión más grande de amor de parte de Dios hacia la humanidad, y Pablo no la conocía. Entonces, el cambio de mente del cual estamos hablando, ¿dónde inició? En eso que dice Bianca. Inició al conocer, al darse cuenta, ese grande amor. Amén. ¿Qué más, hermano? El amor de Dios era el que lo hacía estar motivado por querer conocer más ampliamente todo lo concerniente a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y esto le hacía, hermanos, que él dijera, ya nada me importa, ya todo lo que yo antes era para mí ganancia, ahora lo tengo como pérdida. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir conociendo más de Jesús. Eso ya lo hemos hablado. Él decía, yo quiero ser en Cristo, pero la única manera de ser hallado en Cristo es haciendo a un lado mi propia justicia. Aquella que me decía, ¿estás bien, Pablo? Aquella que me decía, eres un perseguidor de la iglesia. Aquella que me decía, eres un religioso que cumple la ley. Esa era su propia justicia. Cuando él conoce a Cristo, él es motivado para abundar más en el conocimiento de Jesús, y eso le hace saber que su propia justicia no le va a ayudar a mucho, no le alcanza. Y ahora él desea ser hallado, como bien dice el hermano, ser hallado en Cristo, pero para eso él tiene que ir dejando a un lado su propia justicia. Vamos bien, ¿verdad? Hay que seguirle conociendo todavía más aún, pero había específicamente una área de Cristo que él quería conocer experimentalmente, el poder, ¿se acuerdan? Él menciona, yo quiero conocer el poder de Jesús, el poder de Dios, el cual levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Por qué lo quería conocer? Porque él quería ver qué tanto podía hacer en él mismo, en sus debilidades, en sus incapacidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú no quisieras conocer el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos? ¿Tú no quisieras que ese poder te hiciera capaz de lo que tal vez al día de hoy no eres capaz? Al menos yo sí. Yo quisiera que ese poder me ayudara a dominar y a frenar mi carácter. Amén. Entonces, si nosotros, fíjense bien, si nosotros vemos un poquito la película desde un poquito más arriba de lo que Pablo nos está hablando en ese capítulo, fíjense bien, vamos a ser inteligentes para poder comprender todos estos versículos, que más allá de memorizarlos, comprenderlos. Pablo, hermano, nos ayuda a tres cosas: a comprender, hermano, cómo se inicia la carrera cristiana, y ya nos lo dijo, se inicia cuando conoces el amor de Jesús. Ahí se inicia, y en ese iniciar, tú quieres conocerle más, pero después también no solo te enseña cómo se inicia,
sino que te enseña cómo se permanece, cómo se lucha, cómo se vive esa carrera. ¿Por qué? Porque Él quiere ser hallado en Cristo Jesús, porque Él quiere conocer el poder de Cristo en Él. Eso ya una vez que ha iniciado la carrera, ¿estamos de acuerdo? Él quiere decirnos ahora cómo se mantiene. ¿Por qué? Porque en unos versículos que nosotros leemos, en el versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Eso Él lo tenía bien claro, amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Que perfecto no era. Que errores le sobraban. Yo no sé si tú te das cuenta de eso en tu vida. Perfecto no somos y errores nos sobran por montones. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no le detenía, como tampoco tiene por qué detenerte a ti. Porque Él decía, donde nosotros hablamos, lo que leímos ahorita, decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y esa es una afirmación no vergonzosa de Pablo. Es una afirmación muy, muy sincera y muy motivacional para nosotros. ¿Quién de ustedes ya ha alcanzado la perfección, hermano? ¿Quién de ustedes ya ha alcanzado la madurez plena en el cristianismo? ¿Quién de ustedes ya está a punto de lo que Cristo quiere hacer en usted? Porque dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Quién ya está a punto, hermano? ¿Verdad que no? Bueno, Él sabía eso, pero eso no lo desanimaba. Por eso Él dice, una cosa hago. ¿Y qué es esa una cosa que Él hacía? Fíjate lo que Él dice. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. Ese es el una cosa hago. ¿Qué cosa? Prosigo a la meta. Claro, lo hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, pero una cosa hago, yo prosigo hacia la meta. Hermano, estos hermanos que de repente nos sentimos desanimados, parece que hemos olvidado que nosotros tenemos que proseguir hacia la meta. Hermano, no se les olvide que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, o no lo dijo, como para que ahora el desánimo venga y nos sorprenda, o más que el desánimo, las situaciones que causan el desánimo como que nos sorprendan como algo extraño, si Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén, hermanos. Por lo tanto, Pablo dice, una cosa hago, ¿qué cosa? Yo prosigo hacia la meta. Yo te pregunto a ti, ¿estás prosiguiendo hacia la meta? ¿Te parece difícil la carrera cristiana? Quizás sin duda. ¿Pero qué? ¿Eso te va a derribar? ¿Eso te va a hacer que retrocedas? ¿Eso te va a hacer que te avergüences de ti mismo? No, dice Pablo, yo también paso por eso, pero una cosa hago, ¿qué? Prosigo a la meta. Así que, amado hermano, ¿cuál es tu deber? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu obligación? ¿Cuál es lo que tú y yo tenemos que hacer? Proseguir hacia la meta, no importa cuán imperfecto me sienta. Hay ocasiones que me siento hasta indigno de una silla en este lugar por mi manera de obrar o de pensar. ¿Estamos de acuerdo? Pero Pablo dice, una cosa hago, prosigo hacia la meta. Y ese proseguir hacia la meta, él dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, yo sé que aunque en esta vida cristiana me parece difícil, yo sé que todo esto tiene su recompensa y tiene su galardón. Y por lo tanto yo voy a seguir hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La hermana siempre nos comenta que ella prometió algo. Cuando en su testimonio dice, yo prometí serle fiel hasta la muerte. ¿Verdad que sí, hermana Andrea? Yo prometí serle fiel. Bueno, eso quiere decir que ella está con su mente en el galardón y prosiguiendo hacia adelante. Y no importa cuán difícil sea caminar este camino. Amén, hermanos. Por eso Pablo dice, así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos. ¿Qué es esto mismo? Bueno, esta necesidad de seguir hacia la meta, este deseo de continuar. Así que, mi hermano, mi invitación inicial con estos versículos de recuento es sigue adelante, sigue avanzando, sigue caminando. No hagas que el tiempo que ya ha transcurrido en este camino termine siendo en vano porque no terminaste la carrera. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso dice, los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, o en aquello que ya hemos comprendido, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa, que no es más que sigamos adelante. Amén, hermanos. Entonces, ¿tú qué me tienes que decir cuando me veas desalentada? Sigue adelante, hermano, sigue adelante. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tú me tienes que decir y eso es lo que yo le tengo que compartir al que está desanimado. Hermano, sigue adelante, porque esta carrera
solamente se vence hasta llegar hasta el final. De nada nos sirve ser participantes de esta carrera si no llegamos al final de ella. ¿Estamos de acuerdo? Y Pablo lo sabía, amados hermanos, por eso él dice: yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuán benéfico es para mí lo que decía Pablo? Me olvido de las caídas del pasado, de las ofensas del pasado, de las decepciones del pasado. Me olvido de todo ello y me extiendo hacia lo que está adelante. O sea, ¿dónde tengo mi mirada? Al frente. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa. Amén, hermanos. Ese es el recuento, y yo, más que te lo aprendas de memoria como un mapa, yo quisiera que tú lo comprendieras. Lo que Pablo está diciendo a los filipenses: no se acobarden, filipenses, no se intimiden, filipenses, sigamos hacia adelante, sigamos caminando hacia adelante, que cada vez más se acorta el camino, cada vez más estamos más cerca, hermano, de la meta. Amén. Algunos la han logrado en este camino, algunos ya avanzaron a paso agigantado y la han logrado, pero ellos están seguros, y nosotros también. Por lo tanto, sigamos avanzando. Amén. ¿Qué vio Pablo en Cristo que no hayas visto tú? ¿Qué vio Pablo en Cristo que a ti Cristo no te lo haya dejado ver? ¿Cuál es el área que Cristo no te mostró a ti o a mí, que a Pablo sí, y por lo tanto Pablo sí fuera cautivado? ¿O acaso Cristo disminuyó su brillo al presentarse delante de nosotros? Para nada. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces está en uno, está en que te dejes cautivar, está en que te enamores de lo que Él hizo por ti. Amén, hermanos. Entonces, esa es la clave de lo que nosotros venimos estudiando estos últimos cultos. Amén. Ahora Pablo les dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Vamos a entrar a algo nuevo, hermano. Hoy vamos a ver algo nuevo y muy interesante. Hasta ahí llegamos el culto pasado, ¿verdad? Y vimos la valentía y las agallas de Pablo al ponerse como ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? No es fácil ponerse de ejemplo. Ninguno de nosotros nos atreviéramos a ponernos como ejemplo siquiera de esta iglesia para que me imiten a mí, como si mi cristianismo fuera intachable. Pero él lo hace, hermano, en función del siguiente versículo, que es el que vamos a ver hoy. Él se pone como ejemplo, y no solamente él, porque él dice en el verso 17: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él dice: hermanos, tenemos que tener cuidado, porque ya nos acaba de explicar que estamos en un caminar, ¿verdad que sí? Y que en ese caminar lo importante es seguir adelante y tener la mirada fija en el premio del supremo llamamiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero él dice en el siguiente versículo: tengan cuidado, porque en este camino también hay influencias negativas, a las cuales, si tú observas, te puede ser estorboso para que tú sigas avanzando y caminando. Fíjate por qué. Porque estos dos versículos, el 17 y el 18, van enlazados. Voy a leerlos los dos juntos. Fíjate, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué? Ahí está como ese por qué liga a lo que va a decir ahora. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces él dice: hermanos, ahí entre ustedes, en esa iglesia, andan muchos que tienen piel de cristianos, pero no lo son. Y si ustedes, por tener el trato y el contacto con ellos, se ponen a verlos a ellos, entonces van a terminar siendo igual que ellos. Por lo tanto, no los miren a ellos, mírenme, dice Pablo, a mí, y miren a los que son así como yo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es que Pablo presuntuosamente quiera decir: hagan lo que yo hago, sino lo hace en función de lo que probablemente Epafrodito le contó, porque fue el que le llevó la ofrenda, el que trajo esta carta. Mira, Pablo, ahí en Filipo las cosas se están poniendo extrañas, porque hay algunos hermanos que no andan conforme a las cosas de Cristo en realidad. Y lo triste es que hay algunos hermanos que están observando y están tomando el ejemplo. Amén, hermanos. Por ejemplo, se me ocurre, nosotros leímos el capítulo 4, avanza al capítulo 4, versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo nos plantea una problemática que había en Filipo, dos hermanas que ahora están peleadas, y de ellas dice en el versículo siguiente, en el 3,
Dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, ¿cuál era el pasado de Síntique y de Evodia? Habían combatido juntas en el Evangelio, mano a mano, codo a codo, como bien debería de ser. ¿Estamos de acuerdo? Pero en un punto, esa unanimidad se cuarteó entre ellas y se fragmentó de tal manera que se hicieron dos bandos, a tal punto de estar enemistadas. Y no pudiera ser, hermano, que esta enemistad surgiera en que alguna de las dos pusiera la mirada en un falso hermano de los que andaba entre ellas, y que le viera con un orgullo y con un envanecimiento que fueran cautivadas a ella con esa actitud, y eso les afectara para dejar de ser unidas como lo eran antes y ahora están confrontadas. Pudiera ser. Por eso Pablo ahora dice, no miren esos ejemplos que andan ahí entre ustedes y se pasean entre ustedes. Por eso dice, mírenme a mí y mírenme y miren a los que son como yo. Porque si ustedes, Evodia y Síntique, nos miran a nosotros, los que ya nos conocen, que les hemos liderado, ¿ustedes han visto pleitos entre nosotros? ¿Ustedes han visto división entre nosotros? ¿Ustedes han visto que hacemos las cosas para gloriarnos a nosotros mismos? Pues no. Por eso es de que Pablo hace un llamado, mírenme a mí y a los que así se comportan. Lo hace, como te digo, no porque quiera él ponerse como ejemplo, sino porque él está viendo que las cosas en Filipo, hay ahí unos elementos que no están siendo de bendición para la demás iglesia. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Fíjate, voy a ahondar más en este tipo de personas, para que nosotros los podamos identificar, porque para algo la palabra de Dios nos los dejó ahí. Miren, solamente quería explicarles por qué es que Pablo dice, imítenos a nosotros. Porque si ustedes empiezan a seguir viendo a esos que han visto, cuidado, porque los pueden llevar a la desunión. Amén, hermanos. Mira lo que dice de ellos. Dice, porque por ahí, cuando dice por ahí, no se refiere ahí en el mundo, ahí por enfrente, no, por ahí en Filipo, por ahí en sus iglesias, por ahí entre sus bancas. Amén. Porque por ahí andan muchos, y esto es triste, que sean muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Dice, yo ya de esto les he advertido, yo ya de esto les he hablado, y ahora que se los vuelvo a decir, mientras me acuerdo y mientras me doy cuenta que no se han extinguido estos que ya he hablado de ellos, yo lo digo con lágrimas en mis ojos porque me duele. Amén, hermanos. Fíjate lo que dice de ellos, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amén, hermanos. Yo quisiera que un poquito hicieras la diferenciación entre dos grupos de personas que Pablo identifica en este capítulo 3. Ve cómo llama a los judaizantes que también estaban entre ellos tratándoles de hacer caer. Capítulo 3, versículo 2. ¿Sí te fijas cómo se expresa de un grupo? ¿Cómo? Fuertemente, le dice, guardaos de los perros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué lo dice así? Porque él entiende perfectamente que ese grupo intencionalmente está dando la espalda al Señor. Porque ellos quieren infundir la ley de Moisés, aunque ellos ya conocen que así no son las cosas. Y él les llama perros, él les llama malos obreros y les llama mutiladores del cuerpo, o sea, se les va con todo. Pero este otro grupo, hermanos, si tú te fijas, Pablo no usa la misma dureza, al contrario, este otro grupo le provoca llanto, le provoca dolor, porque muy probablemente, hermanos, sean hermanos que él conoció cuando él fue en Filipos y que nunca llegaron a madurar y que ahora él los considera enemigos de la cruz de Cristo. Y no está hablando de gente del mundo, no está hablando de gente externa a la iglesia, está hablando de gente que se congregaba en Filipos. Y tenemos que tener cuidado, porque si nosotros, al igual que los filipenses, primero no identificamos a este grupo entre nosotros, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a poner nuestra mirada en ellos, y eso va a traer entre nosotros situaciones caóticas o de desunión. ¿Por qué? Vamos al análisis de las características de este grupo. Amén. Fíjate cómo era este grupo, los que Pablo les llama, son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales será
Perdición. Están en la iglesia, pero Pablo dice, el fin de ellos no va a ser a donde todos queremos llegar, al premio del supremo llamamiento. El fin de ellos será perdición. ¿Por qué, hermanos? Bueno, nos lo describe enseguida. ¿Por qué? Dice, porque cuyo Dios es el vientre. Amén. ¿Qué quiere decir Pablo, hermano, cuando dice, y nótate por favor que en esa frase Dios está escrito con D chica? ¿Lo notaste? Cuyo Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo eran estos enemigos de la cruz de Cristo, a los cuales le han producido a Pablo muchas lágrimas y está advirtiendo a los verdaderos cristianos que no los vean a ellos y que lo imiten a él y a los que son como él? ¿Cómo eran ellos? Bueno, fíjate lo que dice, su Dios es su propio vientre. O sea que, ¿qué? O sea que tenían un monumento, Jesse, de un vientre y le adoraban a ese monumento. ¿O qué querrá decir cuando dice su Dios es su propio vientre o su Dios es el vientre? ¿Qué querrá decir? Egocéntricos. ¿Qué tiene que ver con el vientre? Sus deseos. ¿Qué decías tú, Mariela? Ellos mismos. Cuando dice su propio vientre, ellos están pensando, es una frase con la cual Pablo quiere decir, ellos solamente piensan en satisfacerse a sí mismos. O sea, lo prioritario es su vientre, lo prioritario es su alimentación, lo prioritario es lo que ellos desean, lo prioritario es lo que ellos quieren. Eso es lo prioritario para ellos. Ese es su Dios, su vientre, sus propias necesidades, sus propios placeres, sus propios gustos. Son todos aquellos que están en la iglesia, pero no han hecho de Jesucristo su Señor. Amén, hermanos. Están en la iglesia y tal vez la religión es su Señor. Entonces, este grupo de gente no había hecho a Jesús su Señor. Y esto es algo grave en la iglesia. Hermanos, aquí mismo hay gente que se congrega, de los cuales Jesús no es su Señor. Su Señor es su propio vientre, sus propios deseos, sus propias, lo que ellos quieren seguir. Y fíjate lo que era más grave todavía en este tiempo, porque dice, no solo que su Dios era su vientre, dice, y cuya gloria es su vergüenza. O sea, estas personas cometían actos vergonzosos, y de esos actos vergonzosos se sentían ellos gloriosos, presuntuosos, orgullosos. Eran actos vergonzosos y sin embargo su falta de entendimiento les hacía jactarse en esos hechos vergonzosos. Un ejemplo, el ejemplo que está en Corinto, ¿se acuerdan? De aquel hombre en la iglesia de Corinto que tenía a la esposa de su papá, a la mujer de su papá, y todos los de Corintio lo sabían, y sin embargo ninguno se atrevía a llamarle la atención o a echarlo afuera. Y Pablo, cuando lo supo, se enojó. ¿Por qué? Porque su vergüenza, o sea, ese acto vergonzoso, era su gloria. ¿Estamos de acuerdo, no? Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Yo no puedo negociar lo vergonzoso y convertirlo a glorioso porque a mí se me ocurra. Si lo vergonzoso, que es el pecado, así lo tiene catalogado Dios, ¿quién soy yo para quitarle esa vergüenza a ese pecado? O eso indigno a ese pecado. Es que es mi sentir. ¿Y qué? Mi sentir no puede competir contra la veracidad de la palabra de Dios. Es que es lo que yo pienso. ¿Y qué? Tu pensar no puede competir contra la veracidad de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez, hermano, que mi vergüenza no me provoque a mí realmente un estado de vergüenza, yo la estoy tolerando. Y yo soy parte de estos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Qué produce el pecado, hermanos? El pecado produce vergüenza. El pecado produce vergüenza. O al menos debe producir vergüenza. Y yo debo sentirme avergonzado de ese pecado. Pero cuando yo dejo de sentir vergüenza por ese pecado, y más aún, le busco la manera de darle entrada y justificarlo, porque yo lo veo de alguna manera, yo soy de ese grupo, hermano, de los enemigos de la cruz de Cristo. Ahora quiero hacerlo más claro, más claro para que entendamos cómo era este tipo de personas. ¿Eran enemigos de qué, hermanos? De la cruz de Cristo. ¿Entendemos eso? ¿Qué es eso? Fíjate, no dice que son enemigos de Cristo. No, porque a Cristo lo abrazaban, lo aceptaban. La doctrina de Cristo encajaba muy bien en sus vidas.
¿Sabe qué era lo que no encajaba? No, escuchen y lean lo que dice ahí. Lo que no encajaba era la cruz. Por eso dice, son enemigos de la cruz de Cristo, no, y son enemigos de Cristo, no. Cristo, claro que encajaba en sus vidas, porque claro que a ellos les gustaba sentirse perdonados, claro que les gustaba sentir el amor de Dios a través de Jesús a sus vidas, como a nosotros nos gusta. Pero ¿sabes qué es lo que no les gustaba? La cruz de Cristo, el sufrimiento que provoca la cruz de Cristo. Vayan conmigo para que entiendan de mejor manera qué es la cruz de Cristo. En Lucas, capítulo 9 y verso 23. Dice, y decía a todos, está hablando de Jesucristo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos de ustedes quieren venir en pos de Cristo? Amén. En pos quiere decir seguirlo a Él. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quién lo habló, hermanos? Cristo. Por lo tanto es una orden. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si tú quieres venir en pos de Él, y si esta gente de Filipo, claro que lo sabían, que para venir en pos de Él, primeramente tenían que negarse a sí mismos, o sea, a sus apetitos, a sus deseos, a sus carnalidades, a su manera de ver la vida. Tenían que negarse a sí mismos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ellos lo hacían? No, porque dice que su Dios era su propio vientre. O sea, ellos para nada se negaban a sí mismos. Al contrario, todos los apetitos que su carne pidiera, ellos le daban rienda suelta. Y terminaba esto siendo para ellos su gloria en vez de su vergüenza. Entonces, ¿te fijas que no eran enemigos de Jesucristo? Claro que no, porque a ellos les gustaba la doctrina de ser salvados a través de Jesucristo. Pero lo que no les gustaba era el pago que se tiene que hacer por nuestra parte. ¿Cuál es ese pago? Cristo lo habló. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Va a haber veces, hermano, que para seguir al Señor vas a tener que renunciar a cosas que te agrada hacer, que te complace hacer, o que te justifica hacer el que tú sientas o el que tú pienses. Eso es la verdad. Y eso Cristo lo habló. Y eso solamente ocurrirá si es que tú quieres venir en pos de mí. ¿Por qué crees, mi amor hermano, que la Escritura dice que las multitudes lo dejaban y se iban? ¿Por qué? Porque les hablaba esta palabra. Y ellos decían, uff. Y Cristo les dijo, acuérdense a los discípulos. Los discípulos dijeron, Señor, dura es esta palabra. Cristo les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse, si quieren. Váyanse. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Amén, hermano. Y ellos siguieron adelante. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo? Sigamos adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto era lo que estos enemigos de la cruz de Cristo no querían. Querían el evangelio de la salvación, pero no querían el evangelio de la mortificación. ¿Qué es mortificación? Que voluntariamente yo mate mi carne con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Los apetitos de mi carne les digan no, porque son pecado. Eso es lo que este grupo de gente no quería. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros sentido y acomodado en esa condición? Claro que quiero a Cristo, pero no quiero la cruz de Cristo. Por eso Pablo dice, son enemigos de la cruz de Cristo, no de Cristo, de la cruz de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso Cristo lo deja en claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y dice, cada día. Tú no puedes decir, yo la tomé una vez cuando vine al Señor y me arrepentí, ahí tomé mi cruz, pero Cristo dice, tómala cada día. El único tiempo que tú tienes para descansar de esa cruz es cuando tú vas a dormir. Tú vas a dormir y ya no cargas esa cruz. ¿Por qué? Porque en ese momento no tienes lucha, estás completamente dormido. Ahí tú dejas la cruz, tú descansas, pero nada más amanece y te levantas. ¿Qué tienes que hacer? Tú vuelves a cargar la cruz porque vas a volver a enfrentar un nuevo día. Y si tú quieres ese nuevo día enfrentarlo en pos de Jesucristo, tú tienes que enfrentarlo cargando tu cruz, que no es otra cosa más que negarte a ti mismo. Y eso era lo que precisamente este grupo que estaba en Filipo no quería hacer. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso Pablo les llama, son enemigos no de Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo, del someterse voluntariamente y de negarse a los apetitos de su carne. Eso es lo que no les gusta. Y muchas de las veces nosotros estamos en esa misma condición. Amén. Otro versículo también ahí en Lucas, solamente que vayan al capítulo 14. Lucas 14, versículo 27.
Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así sea que me anden siguiendo, así sea que vayan a donde yo estoy reunido, así sea que se congreguen en una iglesia, pero escucha lo que dice. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tú jamás y yo jamás podremos ser discípulos del Señor si primeramente no tomamos nuestra cruz. Y lo que leímos en el versículo pasado es que para poder tomar la cruz, primero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Nunca voy a poder cargar la cruz si primeramente me niego a mí mismo para querer cargarla. ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Y si yo no me niego a mí mismo y no cargo mi cruz, entonces este versículo me dice, yo no puedo ser su discípulo. Dice Cristo, yo no quiero así discípulos, porque qué bonito es que les guste mi salvación, pero no les gusta para nada lo que mi salvación demanda, que es un cambio de vida, que es el negarse a sí mismos, que es el dejar de obedecer a sus apetitos carnales. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, esto es lo que había ese grupo, en ese grupo de los filipenses, que Pablo dice, no los vean a ellos, por favor. ¿Cómo ellos van a ser la muestra para ustedes? ¿Cómo ellos van a ser el ejemplo para ustedes? Si ellos no se someten en nada, ni en el más mínimo intento hacen de dejar las carnalidades. Y están entre ustedes. Pero dejen de verlos a ellos y mírenos a nosotros. Por eso él dice, y sean imitadores de mí. ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Entonces, esto es lo que es ser enemigo de la cruz de Cristo. Y ahora con este versículo que estamos estudiando nos damos cuenta que se puede ser enemigo de Cristo y a la vez estar en la congregación. Fíjese qué triste. Yo tengo que alinearme porque yo no quiero estar en la congregación siendo enemigo de la cruz de Cristo. Mire, mínimo, no soy enemigo de Cristo, porque no es con Él contra el que tengo el problema. El problema lo tengo contra la cruz, porque la cruz es la que me mantiene crucificado a ella. Y cuando yo estoy crucificado a ella, no me deja reaccionar a mis impulsos pecaminosos. Por eso mi problema y mi enojo es contra la cruz. Pablo lo dice de la siguiente manera en Gálatas. Vayan a Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6:11. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, o sea, los judaizantes, no nosotros, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis. Solamente para no padecer persecución a causa, ¿de qué, hermano? De la cruz de Cristo. O sea, la cruz de Cristo causa persecución, porque en la cruz de Cristo yo me niego a mí mismo. Y había un grupo, hermano, que para no pasar persecución por los judaizantes, trataba de decir a los hermanos, circuncídense. Y de esa manera, si se circuncidan, ya los judaizantes no los van a perseguir porque van a pensar que ustedes también son como ellos. Pero Pablo dice, no, la cruz trae sus padecimientos, principalmente con uno mismo. ¿Por qué? Porque uno está confrontado, ¿con quién? Con uno mismo, negándose a lo que uno desea, pero que es pecaminoso. Por lo tanto, dice Pablo aquí que la cruz trae persecución a causa de la cruz de Cristo. Amén, mis hermanos. Bueno, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren seguir siendo discípulos de Jesús? A lo mejor usted va a decir, no, pues yo mejor soy de los que ya no, porque yo no sabía. Miren, regresémonos a Lucas, porque ahí el Señor dice algo bien interesante. El de 14:27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso ya lo leímos. Pero mira el ejemplo que dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso es algo razonable, ¿no, mis hermanos? Que si yo voy a hacer un edificio, una torre, una casa, un cuarto, yo primero me siente a hacer números para ver si completo. Y dice otro ejemplo, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y luego dice otro ejemplo, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él contra 20,000. Es lo mismo, un cálculo, una estimación de lo que viene por delante. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones
de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mira, Cristo dice, hagan un cálculo. Siéntense primero y hagan un cálculo a ver si les alcanza para lo que yo estoy demandando. Hermanos, si vemos en nuestras fuerzas, ¿sí nos alcanzará a lo que Cristo está demandando? ¿En nuestras fuerzas? No. Pero si somos bien inteligentes y bien sabios, ¿qué es lo que tenemos, hermano? ¿Qué es lo que nos fue dado? ¿Alguien lo recuerda? Su Espíritu Santo. Si tú te sientas a calcular, a ver, la demanda es esta: negarme cada día a mí mismo y tomar mi cruz. ¿Puedo con esa demanda o no puedo? Bueno, no puedo. En mi carne no puedo. Pero dice lo primero que leímos. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Tú acaso no tienes lo que se necesita para cumplir esta demanda del Señor Jesucristo? Sí lo tienes, porque Él puso su Espíritu Santo en ti. Por lo tanto, cuando tú estimas lo que Dios puso en ti, que es el Espíritu Santo, tú tienes la capacidad para negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle cada día. Porque tú no vas solo. Tú vas con el Espíritu Santo que Él ha puesto dentro de ti. Por lo tanto, mi amado hermano, si tú en tu mente estás pensando, qué difícil es ser discípulo de Jesús porque me tengo que negar a mí mismo, claro. Si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, claro, no solamente es difícil, es imposible. Amén. Pero eso lo sabía también Cristo. Por eso inmediatamente cuando nosotros le aceptamos a Él y nos rendimos a Él, inmediatamente Él pone su Espíritu Santo en nosotros, porque en su Espíritu Santo es donde encontraremos el poder para negarnos a nosotros mismos, para tomar nuestra cruz cada día y para seguir el poder. Amén, hermano. Por eso Cristo hace estos dos ejemplos. Hagan los cálculos. Tú tienes que hacer los cálculos, pero teniendo bien en claro qué es lo que tienes. Y lo que tú tienes es el Espíritu de Dios en tu vida. Por lo tanto, al hacer el balance, claro que tienes la capacidad para cumplir esta demanda. Claro, si tú haces el cálculo y el Espíritu Santo lo haces allá y haces tus cálculos, no te va a dar, no te va a hacer que completes, porque lo que hace la ecuación que sea completa es el Espíritu Santo que tú tienes de Él. Amén, hermano. Por lo tanto, aunque la demanda de negarnos a nosotros mismos pareciera difícil, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para poder cumplir con esta demanda. Amén, hermanos. Por lo tanto, estos filipenses que eran enemigos de la cruz de Cristo, les importaba poco su conducta, su actuar. Ellos amaban a Jesús, pero detestaban la cruz. Amén, hermano. Ahora, volvámonos a Filipenses, donde estamos ahí. Capítulo 3, verso 18, nuevamente. Porque por ahí andan muchos, vuelvo a leer, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Estos de los que estoy hablando le provocaban a Pablo lágrimas. ¿Y sabes qué, hermano? Deberían de provocarnos lo mismo a nosotros. Si es que vemos a algún hermano con esta deficiencia. Ama a Cristo, pero no soporta la cruz de Cristo. Ama las bendiciones, pero no soporta las responsabilidades. Ama la gracia, pero no ama las imposiciones y el sometimiento al Señor. Y luego dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora dice, el fin de los cuales será perdición. Claro, porque nunca Cristo ha sido su Señor. Ellos siguen siendo sus propios señores. El fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y dice que solo piensan en lo terrenal. Esas son las características de este tipo de personas. Solo piensan en lo terrenal. Sus emociones las mueven lo terrenal. Amén, hermano. O sea, no se emocionan por la herencia incorruptible que está asignada a ti, pero sí se emocionan por un bien terrenal que tú puedas obtener en esta vida. ¿Por qué ocurre eso? Porque solo piensan en lo terrenal. ¿Ahora está mal pensar en lo terrenal? No, fíjate cómo la frase dice. No dice, ellos piensan en lo terrenal. ¿Verdad que no dice eso? Dice, ellos solo piensan en lo terrenal. O sea, eso es su máxima. Eso es de lo que está lleno su corazón. Ese es el problema. Dios no está peleado con que yo me deleite con sus bendiciones, porque lo terrenal, al final de cuentas, ¿quién te lo da? Dios mismo, ¿no? ¿No son las bendiciones? Sería algo incongruente
que yo amara a Dios, pero que estuviera peleado con lo que Él me da. ¿Verdad que sería algo incongruente? Dios no quiere eso. Dios quiere que te deleites en Él y en lo que Él te da. Pero este grupo de personas solo piensan en lo terrenal. O sea, no hay espacio para Dios en sus corazones, más que solamente lo que hay aquí debajo. Pero nunca nos las da para que las disfrutemos más que lo que podemos disfrutar a Él. Deleítate a sí mismo en Jehová. No dice deleítate a sí mismo en las bendiciones de Jehová, ¿verdad que no? Deleítate a sí mismo en Jehová, en Él, en su persona, en tu Dios. Amén, hermanos. Entonces no era el problema que ellos pensaran en lo terrenal. El problema es que solo pensaban en lo terrenal. ¿Y cuál era su final, hermano? Determinado para ellos. Su fin es perdición. Así que, mis amados hermanos, este llamado está dentro de la sección que Pablo nos está enseñando cómo caminar el camino. Ya nos dijo cómo se empieza el camino, cuando el amor, cuando el conocimiento, pero ahora nos está enseñando cómo proseguir en este camino. Y unas 2 predicaciones más, hermanos, Él nos va a enseñar cómo terminar este camino, hacia dónde nos va a llevar. En el siguiente versículo, que no lo voy a predicar, pero Él dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación. No, perdón, me estoy brincando un versículo. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí nos va a hablar de cómo se termina la carrera, pero lo vamos a ver en el siguiente culto. Amén, hermano. Pero Él está haciendo una clara comparación entre este grupo de personas que les llama, son enemigos de la cruz de Cristo, y que los describe llorando, con dolor en su corazón, porque esto así sea, pero al final de cuentas los describe. ¿Para qué los describe, hermano? Para que los filipenses no imiten la vida de esos cristianos, entre comillas. Por eso Él dice, imítenme a mí y a los que son también como yo. ¿Amén? Quiero cerrar, hermano, con otro versículo que se encuentra en Romanos, donde también Pablo hace una descripción muy similar, para que tú te des cuenta que este problema no solamente ocurrió en Filipo, también estaba en Roma. Capítulo 16, vamos a leer el versículo 17 en adelante. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea que sí los va a ver. O sea que sí van a estar dentro de las congregaciones también este grupo de personas que causan divisiones y que causan tropiezos contra la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas, fíjate que ya ni siquiera les llama hermanos, a los que sí son verdaderos hermanos, en el versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, y luego a esto dice, porque tales personas, ¿te fijas, hermano? ¿Cómo la Escritura nos va enseñando? Ya no les llama hermanos a este grupo, aunque están en la congregación, pero para Él solo son personas. Porque ¿qué es lo que nos hermana? Pues habernos rendido al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hace hermanos. ¿O no, mis hermanos? ¿No dice Juan 1 eso? Que a todos los que le recibieron les dio potestades de llamados, que sus hijos. Por lo tanto, todos nosotros, si somos hijos, entonces somos hermanos. Pero yo seré hermano, o tú serás hermano de aquel que no se ha rendido ante Cristo. No somos hermanos, aunque estemos en una misma congregación. Por eso Pablo hace esta separación en este grupo. Primero, mas os ruego, hermanos, y luego dice, porque tales personas, porque no son nuestros hermanos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Te fijas, hermano? Hay unos que están en las iglesias diciendo que son cristianos, pero en realidad a quienes están sirviendo son solamente a sus vientres, o sea, a sus apetitos, o sea, a sus deseos, o sea, a sus impulsos, o sea, a sus pensamientos. Por eso es que yo necesito que sea Dios el que controle mi manera de pensar, para rendirme a Él y no a mis propios pensamientos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Te fijas el peligro de este tipo de personas? Y a lo mejor ustedes pudieran preguntar, hermano, ¿y por qué este grupo de personas los dejamos estar en la iglesia? ¿O por qué están en la iglesia si son nocivos y dañinos? Bueno, tú tienes que recordar que un día Cristo presentó una parábola, ¿te acuerdas? Del trigo y la cizaña. Dice que crecen juntos. Y por alguien le dijo, Señor, ¿quieres que la arranquemos? ¿Y qué dijo Cristo? No, ahí déjenla.
Déjenla que crezca junto, porque al final de cuentas, en aquel día es donde se harán los montones, unos para acá y otros para acá. Entonces, en las iglesias a veces crece así, hermano. Crecen unos que son hermanos y crecen unos que son personas. Crecen unos que sí se han rendido al señorío de Jesucristo y crecen otros que siguen rendidos a sus propios vientres. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que estar listos, porque son nocivos. Pero no solamente tengo que estar listo para alejarme, tengo que estar listo, hermano, para yo ser una persona que inspire el ejemplo. Eso es lo más importante, hermano. Pablo se atreve a decir, imítenme a mí y a los que son de esta característica. Bueno, amados hermanos, si nosotros queremos que el hermano que es débil, o que es inocente, o que es nuevo, no siga este tipo de personalidades, ¿qué tenemos que hacer? Pues presentarnos nosotros mismos como ejemplares para que ellos sigan el modelo que nosotros estamos siguiendo. Tenemos que comprometernos con Cristo al vivir una vida ejemplar, de tal manera que tú puedas ser el modelo para estos hermanos que son nuevos o inconstantes. Porque bien fácil que es señalarlos, ¿verdad que sí? Bien fácil que es separarnos de ellos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hacemos para ayudarlos? ¿Qué hacemos para hacer bendición para ellos? Pues lo que deberíamos hacer es ser personas ejemplares, tener un cristianismo más comprometido, de tal manera que yo pueda afectar sus vidas. ¿Para qué? Para que ellos al ver tu vida digan, oh, esta es la manera. Pero hermanos, si este tipo de personas en las iglesias no tienen competencia, por decirlo de alguna manera, ¿cómo ellos van o cómo los nuevos, los que tienen poco tiempo, cómo van a fijar realmente su vista en un verdadero cristiano? Si no hay ninguno. ¿Me explico, hermanos? Pablo tuvo el atrevimiento de decir, imítenme a mí, pero no tenemos a Pablo en este día, hermano, para saber cómo él vivía y imitarlo a él. Por eso tenemos que nosotros dar el paso hacia adelante y vivir vidas ejemplares. ¿Para qué? Para ser de bendición para alguien más. ¿O no, mis hermanos? ¿Por qué crees que todos estos versículos que hemos leído, con quién Pablo los está tratando? Con la iglesia, pero dentro de la iglesia hay un grupo con el que él lo está tratando, ya lo leímos. Acuérdate, él dijo, todos los que son perfectos, o sea, todos los que han alcanzado madurez, esto mismo sintamos. O sea, él, aunque está hablando a toda la iglesia, él está diciendo, los únicos que van a comprender esto van a ser aquellos que son maduros. Amén, hermanos. Y no me refiero a comprenderlo intelectualmente. Tú lo puedes comprender intelectualmente, pero el día de mañana tal vez puedas volver al mismo pecado. Y eso que ya lo entendiste en esta predicación. Pero se ocupa madurez. Se ocupa ese poder que Pablo deseaba que estuviera en él. ¿Qué le parece, mi hermano? No, hermano, a lo mejor va a salir más desanimado. A lo mejor usted va a salir, no, yo para qué me hago cristiano si la vida cristiana es difícil. No, la vida cristiana no es difícil porque si no Cristo estuviera mintiendo. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque ligero es mi yugo y fácil mi carga. ¿Por qué diría él eso? Él dice que su yugo o su caminar es fácil. Pero ¿por qué a nosotros nos parece tan difícil, hermano, ser cristiano? Pues bien sencillo, porque nosotros queremos ser cristianos sin el poder del Espíritu Santo. Queremos ser cristianos de nuestra carne. Y eso es lo que nos hace que este camino sea muy difícil. Pero cuando eres un cristiano, sabedor de que el Espíritu está en tu vida, y cuando permites que ese Espíritu se manifieste en ti, haciéndote saber lo que es agradable, y sobre todo le somos obedientes a lo que el Espíritu nos dice, tú te vas a dar cuenta que lo que hoy se te hace difícil, con la ayuda del Espíritu vas a decir, y yo batallaba con eso. Por ejemplo, el chisme, hermano. Algunos no podemos salir del chisme. Pero cuando tú te das cuenta que el Espíritu Santo te saca de ahí, si tú le obedeces, cuando tú avances, tú vas a decir, ¿cómo verdaderamente yo batallaba tanto con esa situación del chisme? Cuando ya con el Espíritu fue tan fácil. Y así podemos mencionar, hermano, infinidad de situaciones que hoy nos parecen difíciles de abandonar. Claro, porque estamos luchando contra ellas en la carne. Pero cuando permitas que el Espíritu de Dios sea el que te dé ese poder y esa instrucción, tú sales de ahí porque sales. Y entonces dirás, wow, ¿qué tan fácil fue? Solamente ocupé que el Espíritu de Dios fuera el que me dirigiera y que yo le obedeciera. Entonces mi invitación es a que no te desanimes, porque acuérdate, Pablo comienza diciendo,
yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, ahí Él ya te da la suave y te dice, mi hermano, si lo que vas a oír en delante del hermano te es pesado, ni yo lo he alcanzado. Pero eso sí, una cosa hago, ¿qué? Prosigo hacia adelante.